para. Si en este momento, o en los últimos días, has sentido un hormigueo en la mano izquierda, necesitas quedarte y escuchar esto hasta el final. No porque quiera asustarte, sino porque hay algo que los médicos saben sobre esa sensación específica, en esa mano específica, que puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo y lamentar no haberlo hecho. El hormigueo en la mano izquierda es una de las señales más conocidas del infarto, la más famosa, la que aparece en las películas, la que todo el mundo ha escuchado mencionar alguna vez. Pero hay algo que casi nadie te explica con suficiente claridad. Esa señal no siempre ocurre en el momento del infarto. A veces ocurre días antes, a veces semanas antes, como una advertencia que el cuerpo manda cuando la circulación al corazón está comprometida, pero todavía no se ha producido el evento definitivo. Y hay algo más que es aún menos conocido y más importante. El hormigueo en la mano izquierda no siempre es una señal del corazón. Puede serlo, pero también puede ser la señal de 6 condiciones completamente diferentes, algunas benignas, otras urgentes, algunas que requieren actuar hoy mismo y otras que solo necesitan un ajuste simple en la vida cotidiana. El problema es que la mayoría de personas de más de 65 años que sienten ese hormigueo hacen una de dos cosas igualmente peligrosas. O entran en pánico y se convencen de que van a tener un infarto, o lo ignoran completamente diciéndose que es la circulación o el nervio. Ninguna de las dos respuestas es la correcta. La respuesta correcta requiere conocer exactamente qué es lo que estás sintiendo, qué lo puede estar causando, cuáles son las señales de alarma que convierten ese hormigueo en una emergencia médica y cuáles son los pasos específicos que debes dar dependiendo del contexto en que aparece. Hoy vas a tener toda esa información. Quédate hasta el final. La última señal de alarma es la que más personas ignoran porque no parece relacionada con el corazón, y es exactamente la que no debes ignorar. Empecemos. Antes de entrar en las causas específicas, necesitas entender por qué la mano izquierda recibe señales del corazón de una forma que la mano derecha no lo hace de la misma manera. El corazón y el brazo izquierdo comparten algo que los anatomistas llaman convergencia de señales nerviosas. En la médula espinal, específicamente en los segmentos cervicales, bajos y dorsales altos, las fibras nerviosas que vienen del corazón y las fibras nerviosas que vienen del brazo izquierdo llegan a las mismas regiones del sistema nervioso central. Cuando el corazón envía señales de dolor o de malestar a través de los nervios simpáticos, esas señales pueden confundirse con señales procedentes del brazo izquierdo. El cerebro, que no tiene forma de distinguir con precisión el origen exacto de la señal dolorosa en esa región, interpreta el malestar cardíaco como dolor, presión o entumecimiento en el brazo y la mano izquierda. Eso es lo que los médicos llaman dolor referido. Y en el caso del corazón, el brazo izquierdo es el destino más frecuente de ese dolor referido, aunque también puede referirse al hombro izquierdo, al cuello, a la mandíbula o a la zona entre los omóplatos. Después de los 65, esa referencia del dolor cardíaco al brazo izquierdo es especialmente importante, porque los infartos en personas mayores con frecuencia no presentan el dolor central en el pecho que la gente espera. Los infartos silenciosos, que son infartos sin dolor típico en el pecho, son más frecuentes en personas mayores, en personas diabéticas y en mujeres. Y a veces su única manifestación es ese hormigueo o sensación de entumecimiento en el brazo y la mano izquierda. Con eso claro, vamos a las 6 causas posibles de hormigueo en la mano izquierda y cómo distinguirlas. Causa número 1. La isquemia cardíaca. Cuando el hormigueo es una señal del corazón, esta es la causa que más tememos y la que más importa conocer bien para poder actuar con rapidez
y sin pánico innecesario. La isquemia cardíaca es la situación en que el músculo del corazón no recibe suficiente sangre, generalmente porque una arteria coronaria está parcial o totalmente obstruida. Cuando esa isquemia es transitoria, el corazón avisa a través del sistema nervioso con señales que se refieren al brazo izquierdo. Pero aquí viene lo que nadie te dice con suficiente claridad sobre cómo distinguir el hormigueo de origen cardíaco de otras causas. El hormigueo cardíaco raramente viene solo. Casi siempre va acompañado de al menos una de estas señales adicionales: presión, opresión o peso en el centro del pecho que puede irradiar al hombro o al cuello izquierdo, sensación de falta de aire desproporcionada al esfuerzo que se está realizando, sudoración fría y repentina sin causa aparente, sensación de náusea o malestar estomacal que parece surgir de la nada, mareo o sensación de que algo no va bien sin poder definirlo exactamente. Si el hormigueo en la mano izquierda aparece junto con cualquiera de estas señales, especialmente si dura más de 5 minutos o si empeora en lugar de mejorar, eso es una emergencia. No llames a un familiar. No esperes a ver si pasa. Llama al servicio de emergencias. En España, el 112. En Latinoamérica, el número de emergencias de tu país. Y mientras esperas, si tienes aspirina sin receta en casa y no eres alérgico, mastica, no tragues entera. Una aspirina de 100 a 300 miligramos. La aspirina masticada llega a la sangre más rápido que la tragada y puede ayudar a reducir la coagulación en el momento crítico. Déjame contarte la historia de Sebastián, un hombre de 67 años de Bogotá, que una tarde de martes sintió un hormigueo en la mano izquierda mientras veía televisión. No tenía dolor en el pecho, solo el hormigueo, y algo que describió como un cansancio raro que no era normal. Sebastián esperó 2 horas pensando que era la postura, que había dormido mal, que era la circulación. Llamó a su hija mayor para contárselo. La hija le hizo una pregunta directa. ¿Tienes sensación de peso en el pecho aunque sea leve? Sebastián pensó un momento. Sí, algo, como una piedra pequeña. La hija llamó a emergencias inmediatamente. El electrocardiograma en urgencias confirmó un infarto en evolución. Sebastián llegó a tiempo para recibir el tratamiento que abre la arteria obstruida. Se recuperó completamente. Si mi hija no me hace esa pregunta, decía Sebastián, yo espero a que pase solo. Y no hubiera pasado solo. Causa número 2. La compresión del nervio cubital. El hormigueo que engaña. Esta causa es la más frecuente de todas, y la que más personas confunden con una señal del corazón produciendo alarmas innecesarias, o, peor, la que algunas personas usan para convencerse de que no es nada del corazón, cuando en realidad sí lo es. El nervio cubital es el nervio que recorre el brazo desde el cuello hasta los dedos anular y meñique de la mano. Es el nervio que produce esa sensación característica cuando te golpeas el hueso de la risa en el codo. Cuando ese nervio está comprimido, ya sea en el codo, en la muñeca o en el cuello, produce exactamente un hormigueo en la mano izquierda, específicamente en los dedos, anular y meñique, y en el borde interno de la mano. ¿Cómo distinguir el hormigueo cubital del cardíaco? El hormigueo de origen nervioso tiene características específicas. Aparece y desaparece con los cambios de postura. Empeora cuando se apoya el codo durante mucho tiempo en superficies duras. Mejora cuando se sacude la mano o se cambia de posición. Se localiza específicamente en los 2 últimos dedos, no en toda la mano. No va acompañado de presión en el pecho, falta de aire, sudoración fría ni sensación de malestar general. Y aquí viene algo importante que muchas personas no saben. La compresión del nervio cubital en el codo, que se llama síndrome del túnel cubital, es una condición muy frecuente en personas mayores de 65 que duermen con el codo doblado, que apoyan el codo en el escritorio o en el reposabrazos del sofá durante horas,
o que tienen artrosis cervical que comprime las raíces nerviosas del cuello. Después de los 65, la artrosis cervical que comprime las raíces nerviosas cervicales bajas puede producir hormigueo en la mano izquierda de forma crónica, especialmente por las mañanas al despertar o después de mantener posturas prolongadas. La distinción entre hormigueo nervioso y hormigueo cardíaco puede salvar una vida. Aprenderla bien es una de las cosas más útiles que puedes llevarte de este video. Causa número 3. El síndrome de Raynaud, cuando el hormigueo es circulación. Hay una condición que afecta desproporcionadamente a personas mayores y que produce hormigueo, entumecimiento y cambios de color en las manos que pueden asustar enormemente si no se conocen. Se llama síndrome de Raynaud y, en palabras simples, es un espasmo de los pequeños vasos sanguíneos de los dedos en respuesta al frío o al estrés. Cuando los pequeños vasos de los dedos se contraen de forma exagerada, la sangre deja de llegar con normalidad a la punta de los dedos. Los dedos se vuelven primero blancos, porque no llega sangre, luego azulados, porque la poca sangre que queda se desoxigena, y finalmente rojos cuando la circulación se restaura. Durante esas fases, el hormigueo, el entumecimiento y una sensación de frío intenso en los dedos son prácticamente constantes. El Raynaud en sí mismo no es una emergencia cardíaca, pero después de los 65, el Raynaud secundario, que es el Raynaud causado por otras enfermedades como la arteriosclerosis avanzada, ciertas enfermedades autoinmunes o ciertos medicamentos muy comunes en personas mayores, como los beta-bloqueantes para la hipertensión, puede ser un indicador de que la circulación periférica general está comprometida. Y una circulación periférica comprometida siempre merece evaluación cardiovascular completa. Si el hormigueo en la mano izquierda aparece principalmente cuando hace frío, cuando las manos se enfrían, cuando hay cambios de temperatura y va acompañado de cambios visibles de color en los dedos, habla con tu médico específicamente sobre el Raynaud y sobre qué puede estar causándolo en tu caso concreto. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios las palabras mano alerta. Me ayuda a saber que estás aquí y que esta información te está siendo útil de verdad. Las señales más importantes todavía están por venir. La última especialmente es la que más personas ignoran y la más peligrosa de ignorar. Sigue conmigo. Causa número 4. La presión arterial muy alta o muy baja durante un episodio. Esta causa es menos conocida que las anteriores, pero es directamente relevante para las personas mayores de 65 que toman medicación para la presión arterial. Cuando la presión arterial sube de forma brusca a valores muy altos, lo que se llama crisis hipertensiva, puede producir síntomas neurológicos que incluyen hormigueo en las extremidades, especialmente en la mano y el brazo izquierdo. Ese hormigueo no es señal de daño permanente en sí mismo, pero sí es señal de que la presión está en valores que requieren atención médica inmediata. Una crisis hipertensiva con valores de presión sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio aumenta significativamente el riesgo de ictus hemorrágico, que es el ictus por ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, especialmente en personas mayores de 65 con arterias que llevan años sometidas a presión elevada. El hormigueo en ese contexto es una advertencia de que el sistema nervioso está bajo estrés circulatorio. Pero aquí viene el otro lado de la ecuación que pocas personas consideran. La presión arterial muy baja, que puede ocurrir en personas mayores que toman varios antihipertensivos, especialmente al levantarse de la cama o de la silla, puede producir hormigueo en las manos por hipoperfusión, que en palabras simples significa que la sangre no llega con suficiente fuerza a los tejidos periféricos. Si tienes un tensiómetro en casa, y después de los 65 deberías tenerlo, cuando sientas hormigueo en la mano izquierda sin causa aparente, lo primero que debes hacer es medirte la presión,
Ese dato, que puedes tener en 30 segundos, da una información fundamental para orientar si lo que estás sintiendo es una emergencia hipertensiva, una hipotensión, o algo que no tiene que ver con la presión. Déjame contarte la historia de Elvira, una mujer de 71 años de Sevilla, que tomaba 3 medicamentos para la presión arterial. Una mañana se levantó de la cama rápidamente para atender el teléfono y sintió un hormigueo intenso en la mano izquierda que duró varios minutos. Se asustó enormemente. Su hija la llamó de urgencias desde el trabajo. Elvira, aterrada, no tenía el tensiómetro a mano. Llamaron al médico de guardia. El médico preguntó si se había levantado bruscamente. Sí. Si llevaba tiempo sentada o acostada. Sí, acababa de levantarse de la cama. ¿Cuánto tardó el hormigueo en desaparecer? Unos 5 minutos. El diagnóstico fue hipotensión ortostática, que en palabras simples es una bajada brusca de la presión al ponerse de pie. En una persona mayor con 3 medicamentos antihipertensivos, ese fenómeno es relativamente frecuente. La solución no era añadir medicación, sino levantarse más despacio, esperar unos segundos sentada al borde de la cama antes de ponerse completamente de pie, y revisar con el médico si la combinación de 3 antihipertensivos seguía siendo necesaria en esa dosis. Creí que me estaba dando un infarto, decía Elvira. Era que me levanté demasiado rápido, y nadie me había explicado que con mis pastillas eso podía pasar. Causa número 5. El ataque isquémico transitorio. La señal que nunca debe ignorarse. Esta es posiblemente la causa más urgente de todas las que no están directamente relacionadas con el corazón, y la que más personas ignoran porque desaparece sola y parece no haber dejado secuelas. Un ataque isquémico transitorio, que los médicos abrevian como AIT, es literalmente un mini ictus, una interrupción breve del flujo sanguíneo a una parte del cerebro que dura entre unos pocos minutos y 24 horas, y que se resuelve sin dejar daño permanente visible. Los síntomas de una IT son exactamente los mismos que los de un ictus completo, pero duran menos y desaparecen solos. Pueden incluir hormigueo o debilidad en la mano o el brazo izquierdo, dificultad para encontrar palabras, visión borrosa en un ojo, mareo súbito o dificultad para caminar. Y aquí viene lo que es absolutamente crítico que entiendas si sientes hormigueo en la mano izquierda. Un ataque isquémico transitorio es la señal de alarma más potente que existe para predecir un ictus completo. Las personas que han tenido una AIT tienen un riesgo de ictus completo en las 48 horas siguientes que oscila entre el 10 y el 15%. Y ese riesgo es mayor en las primeras horas después del episodio. Que los síntomas desaparezcan solos no significa que el peligro haya pasado. Significa que tienes una ventana de tiempo en la que actuar puede prevenir el ictus definitivo. El tratamiento preventivo después de una AIT, que incluye antiagregantes plaquetarios como la aspirina, estatinas para estabilizar las placas arteriales y control intensivo de la presión arterial, puede reducir el riesgo de ictus en los días siguientes en más de un 80%. Pero ese tratamiento tiene que empezarse rápido. Horas, no días. Si sientes hormigueo en la mano izquierda, que dura entre varios minutos y unas horas, y luego desaparece completamente, ve a urgencias, aunque te sientas perfectamente bien cuando llegues, aunque el hormigueo haya desaparecido. Describe exactamente lo que sentiste, cuánto duró y cuándo empezó. Ese relato puede ser la información que salva tu cerebro. Causa número 6. La ansiedad y el sistema nervioso autónomo desregulado. Y llegamos a la última causa, la que más personas descalifican porque les parece solo psicológico, y que sin embargo tiene una explicación fisiológica precisa que vale la pena entender. Cuando el sistema nervioso autónomo, que es el sistema que regula sin que lo pensemos, la frecuencia cardíaca,
la respiración, la presión arterial y la circulación periférica, se activa de forma intensa, por ansiedad, estrés agudo o un episodio de pánico. Produce vasoconstricción periférica. Los vasos de las extremidades se contraen. La sangre se retira de las manos y los pies para concentrarse en los órganos vitales. Y en esa contracción vascular, las manos se enfrían, se entumecen y hormiguean. En personas mayores de 65 que tienen ansiedad crónica, que viven en un estado de preocupación permanente por la salud propia, o de personas queridas, que duermen mal, que tienen cortisol crónicamente elevado, esa activación del sistema nervioso autónomo puede ser suficiente para producir hormigueos en las manos, incluyendo la mano izquierda, de forma recurrente. Pero aquí viene algo que es fundamental no confundir. La ansiedad puede producir hormigueo en la mano izquierda, pero también puede enmascarar un hormigueo de origen cardíaco. La persona que tiene ansiedad crónica y que atribuye todos sus síntomas físicos a la ansiedad puede ignorar una señal real del corazón diciéndose que es otra vez los nervios. La distinción no siempre es fácil, pero hay una regla que puede ayudar. El hormigueo de origen ansioso generalmente afecta a ambas manos de forma simétrica. Va acompañado de sensación de agitación, de aceleración cardíaca sin presión en el pecho y de dificultad para respirar profundo, y mejora cuando la persona se tranquiliza, respira despacio y la situación estresante se resuelve. El hormigueo de origen cardíaco o neurológico tiende a ser unilateral, a veces localizado en partes específicas de la mano, y no mejora simplemente con calmarse. Si tienes ansiedad y hormigueos recurrentes en la mano izquierda, no te conformes con la explicación de que son los nervios, sin haber descartado primero las causas cardíacas y neurológicas con tu médico. Y ahora quiero que te lleves algo más profundo que 6 causas posibles. El hormigueo en la mano izquierda es información. No es una sentencia. No es automáticamente un infarto. Pero tampoco es algo que deba normalizarse, ignorarse o explicarse con el primer argumento que tranquilice en el momento. Merece ser leído con atención. ¿Viene solo o acompañado de presión en el pecho, falta de aire o sudoración fría? Llama al 112 ahora. Aparece y desaparece con los cambios de postura y se localiza en los dedos anular y meñique. Puede ser el nervio cubital. Habla con tu médico. ¿Ocurre cuando hace frío y los dedos cambian de color? Puede ser Raynaud relacionado con circulación comprometida. Merece evaluación cardiovascular. ¿Coincide con levantarte bruscamente o con períodos de estrés intenso? Mídete la presión. Describe el episodio a tu médico. ¿Duró varios minutos y desapareció solo? Aunque te sientas bien, ve a urgencias. Puede haber sido un AIT. ¿Es recurrente, bilateral y se acompaña de ansiedad? Descarta primero las causas cardíacas y neurológicas antes de concluir que es ansiedad. Tu cuerpo envía señales con una precisión que a veces supera la de las pruebas médicas rutinarias. La habilidad para leerlas, para no ignorarlas ni dramatizarlas en exceso, para actuar con la información correcta en el momento correcto, es una habilidad que puede salvar tu vida. No esperes a que pase solo si hay señales de alarma acompañantes. No ignores lo que tu cuerpo dice solo porque no quieres preocupar a la familia. No normalices lo que no conoces. Conoces más ahora que hace 20 minutos. Y ese conocimiento, en el momento adecuado, vale más que cualquier medicamento. Si este video te ha movido algo importante, compártelo con quien lo necesite. Con ese familiar que ha sentido ese hormigueo y lo ha callado para no preocupar a nadie. Con esa persona que lleva semanas con esa sensación en la mano y que no ha ido al médico por no molestar. Con quien merece esta información. Dale al like si has llegado hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez este hormigueo? ¿Qué hiciste?
Tu respuesta puede ayudar a alguien que está leyendo este momento y que aún no sabe qué hacer. Este contenido es educativo e informativo. Ante cualquier síntoma que pueda indicar un problema cardíaco o neurológico, actúa sin esperar y contacta con servicios de emergencia o con tu médico. Solo un profesional puede hacer el diagnóstico correcto en tu caso concreto. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.